Shalom, shalom para ustedes, familia amada, ¿cómo están? Bueno, pues la semana pasada no pude subir el contexto cultural sobre la paracha Beshalach. Voy a hacerlo y junto con la siguiente porción de esta semana, que es la de Jetro. Muy bien, bienvenidos todos. ¿Cómo están? Escriban a este ministerio, oracionescontacto@gmail.com. Estamos para servirles. Oremos. Cuán buenas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, Israel. En cuanto a mí, gracias a tu abundante benevolencia, entraré a tu casa, me postraré hacia tu santuario sagrado en reverencia hacia ti. Hachem, amo la casa donde tú moras y el lugar donde reside tu gloria. Me postraré e inclinaré, me arrodillaré ante Hachem, mi Creador. En cuanto a mí, que mi plegaria llegue hacia usted. Hachem, que llegue y que sea en un momento de voluntad, oh Dios, merced a tu abundante benevolencia. Respóndeme con la verdad de tu salvación. Señor del universo, quien reinó antes de que forma alguna hubiese sido creada, al momento en que por su voluntad todas las cosas fueron hechas. Entonces, Rey fue proclamado su nombre. Después de que todo cese de existir, Él, el temido, reinará en soledad. Él fue, Él es y permanecerá esplendoroso. Él es uno, no hay segundo con quien se equipare para declararle como su igual. Sin principio ni fin, suyo es el poder y el dominio. Él es mi Dios, mi viviente Redentor, el refugio para mi dolor en momentos de angustia. Él es mi estandarte y mi protector, la porción de mi copa en el día en que lo llame. En su mano confiaré mi espíritu al momento de retirarme a dormir y despertaré. Con mi espíritu permanecerá mi cuerpo. Hachem está conmigo y no temeré. Amén. Padre eterno, le damos gracias por este tiempo de estudio. Gracias, Padre eterno, oh Adonai, soberano Rey del universo, por darnos luz y poder comprender su escritura de una manera que nos hace el camino tan confiable, tan agradable, con tanto descanso, con la certeza de que nuestro caminar en este segundo éxodo de regreso a casa, estamos guiados por su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh. Así como guió al pueblo de Israel en el desierto, a nuestros patriarcas, a nuestros hermanos mayores, con la columna de fuego durante la noche y la columna de nube durante el día, así usted nos está guiando. Y usted es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro sustentador, nuestro salvador, nuestro libertador, el que nos lleva por camino, como dice su escritura, más excelente. Nos ha mostrado el camino más excelente. Gracias, Padre eterno, porque caminamos seguros cada vez que aprendemos más. Nos da la convicción de que usted realmente tiene cuidado de nosotros y nos da la certeza de corroborar, de reafirmar, de saber
a profundidad en quién hemos creído y que es poderoso para guardarnos aún nuestro depósito para aquel día. Gracias, Padre, por su pueblo santo que está aquí reunido estudiando. Gracias porque ahora podemos, con su ayuda, interpretar la Escritura en concordancia con los mismos ciclos repetitivos desde Bereshit hasta Apocalipsis. Un mapa muy claro que llegaremos a casa, así como salió su pueblo de Egipto y llegó a la tierra prometida. De la misma manera, usted nos está mostrando el camino, la verdad y la vida para llegar de nuevo al jardín, a lo que usted creó desde un principio. Así como empieza la Escritura con el jardín del Edén, así va a terminar, donde usted habitará con nosotros, donde no habrá pecado ni enfermedad, donde su nombre santo, Dios con nosotros, Emmanuel, se hará visible. Gracias, Padre eterno, porque conversaremos con usted y usted nos oirá y usted nos guardará, así como lo está haciendo ahorita, mas no lo vemos. Va a llegar el tiempo en que se cumplirá su propósito, que ese fue desde un principio. Ya no va a haber pecado, ya no va a haber desobediencia, ya no va a haber muerte ni dolor, que es la consecuencia del pecado. Gracias por nuestros hermanos que nos visitan, que a veces no nos comprenden cuando decimos Yeshua. No somos idólatras, solamente sabemos que a través de Yeshua usted se hizo visible y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Usted, Padre, es el que salva, el que redime, el que rescata, el que nos da la victoria. Hashem Tsebaot, poderoso de los ejércitos celestiales. Gracias, Padre, por manifestarse de una manera visible a través de sus mensajeros. Así es, mensajeros del Rey, para mostrarnos el camino. Le adoramos y le bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, quien fue el instrumento para renovar el pacto que habíamos roto con nuestra desobediencia y no podíamos pagar ningún pecado moral ni de ninguna clase, sino a través del Cordero de usted. Así es, Padre. A través de la sangre que fue salpicada en el altar, en los cuernos del altar, del lugar santísimo, para perdonar nuestros pecados. Gracias, Adonai, por ser tan bueno con nosotros. Bendiga a nuestros hermanos que muchas veces no nos comprenden y nos juzgan. Líbrenos a nosotros de juzgar y de señalar, porque no nacimos sabiéndolo todo. Usted es el que nos guía de día y de noche, y usted es el que nos revela poco a poco cómo sacó al pueblo de Egipto y tuvieron que rodear para no asustarse con la guerra que les esperaba al salir de allí. Así usted nos trae con su amor, con sus lazos de amor, mostrándonos poco a poco todas las cosas y caminando al paso de los niños para no desmayar. Le adoramos, Abacadosh, y le bendecimos siempre. Suya es la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Hashem Tsebaot, poderoso de los ejércitos celestiales. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo maravilloso. Revélenos, Padre, lo difícil, lo escondido que no conocemos.
a través de su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, en Yeshua. Amén y amén. Muy bien, mis amados, pues les invito a que les den un me gusta, por favor, porque de esta manera está llegando el Evangelio, la palabra, la Torá, a más personas. Entre más le pongamos me gusta, para eso es el propósito, para que lo difundan en muchos ámbitos del mundo, en todos los idiomas, porque ya el mismo canal pone la traducción automática en cada idioma que las personas soliciten. Ahí en configuración se puede hacer de una manera muy sencilla. Por eso les invito, denle un me gusta para que esto llegue, para que crezca esta obra del Eterno y su palabra alcance a los que están sin esperanza, a los que están abatidos, cansados, esclavizados. Ese es el propósito. Igual de compartir en sus redes, compartan lo más que puedan. Y más cuando vemos que el día se acerca. Tenemos que levantar nuestras cabezas y enderezarnos y cumplir el propósito para lo cual nos envió nuestro Padre Eterno a esta tierra. Amén y amén. Bueno, pues entonces vamos a ver el contexto cultural del capítulo 13, que no lo pude grabar la semana pasada, pero ya estamos aquí. Muy bien. Me voy a ir directo al contexto cultural. No me voy a salir de ahí porque con la explicación, el estudio semanal, con la lectura también de la escritura, ya se nos abre más el panorama y el Eterno, año tras año, que repetimos todo el ciclo de la Torá, nos ha hecho crecer mucho y seguiremos creciendo en su poderoso nombre, porque Él es el que da el crecimiento. Amén. Bueno, veamos el capítulo 13, del 1 al 16, y yo les voy a ir mencionando los textos en donde vamos a hacer un alto para sacar algo del contexto cultural. Hay mucho más, pero tendría que poner muchos libros aquí en mi escritorio y me pasaría con cada texto con bastantes contextos. Pero como estamos creciendo, vamos al paso de los niños, poco a poco. Amén. ¿Listos? Muy bien. Shalom. Shalom para todos. Bueno, vamos a hablar sobre el primogénito. Capítulo 13, del 1 al 3, la consagración del primogénito. Se consideraba que el primer vástago masculino de cualquier madre pertenecía a la deidad, a los dioses. En el antiguo cercano oriente, este concepto a veces llevaba al sacrificio para asegurar la fertilidad. Por el otro lado, en el culto a los antepasados, el primogénito heredaba la función sacerdotal dentro de la familia. En Israel, eso llevaba a la consagración, transfiriendo al primogénito el dominio de la deidad para el servicio del culto o para el templo en su uso sagrado. El primogénito podía ser redimido de ese estatus y las leyes israelitas consideraban que ese lugar había sido ocupado por los levitas. Números, capítulo 3, versos 11 al 13. Veamos el texto 4, estamos en Éxodo 13:4. Abib, el primer mes, con B grande las dos, Abib. El mes de Abib abarcaba desde marzo hasta abril.
es el nombre antiguo del que luego fue llamado Nisan en el calendario israelita. Así es que Aviv es el nombre bíblico, nombre antiguo. Pero también si escuchamos Nisan, bueno, lo adquirieron posteriormente y tienen su calendario con estos nombres. En el verso 5 habla de los pueblos de Canaán o Canaán y tierra de leche y miel. Sobre los pueblos de Canaán y la tierra que fluye leche y miel, en el capítulo 3 de Shemot, Éxodo, versos 7 y 8. Allí se habló sobre la tierra que fluye leche y miel. Así es descrita la tierra de Canaán, como la tierra donde fluye leche y miel. Y esto se refiere a la abundancia de la tierra dentro de un estilo de vida pastoril, pero no necesariamente de agricultura. La leche era producida por los rebaños, mientras que la miel era un recurso natural, probablemente el jarabe de dátil, más bien que la miel de abejas. En algunas versiones dice leche de cabras y miel de dátiles, mejor que la miel de abejas. Una expresión similar a esta se encuentra en la épica ugarítica, los escritos ugaríticos de Baal y Mot, dioses paganos, que describe el regreso de la fertilidad a la tierra en referencia a los wadis que fluían miel. Los textos egipcios tan antiguos como la historia de Sinué describen la tierra de Canaán tan rica en recursos naturales como en productos cultivados. Los pueblos, en el verso 8 del capítulo 3 de Éxodo, los pueblos de Canaán, en la lista de los 6 grupos de pueblos que habitaban Canaán, los primeros 3 son bien conocidos, mientras que los últimos 3 apenas si lo son. Canaán o Kenaán es mencionado en fecha tan temprana como las tabletas de Ebla en el siglo 24 antes de nuestra era. Y el pueblo cananeo era el principal habitante de las ciudades fortificadas de la tierra, aunque al parecer no era originario de allí. Los eteos, ellos procedían de Anatolia, Turquía moderna, pero algunos grupos habían emigrado al sur y ocupado sectores de Siria y Canaán. Los amorreos, conocidos en Mesopotamia como Amurru o Martu, son conocidos a partir de documentos escritos tan temprano como mediados del tercer milenio antes de nuestra era. La mayoría de los eruditos piensan que ocupaban muchas zonas en el cercano oriente, habiendo tenido sus raíces en Siria. Aún se debate si el término fereceos es étnico o sociológico, los que vivían en establecimientos no amurallados. Los heveos a veces son relacionados con los horreos, caso en el que serían tales. Los jebuseos ocupaban la región asociada más adelante con la tribu de Benjamín, especialmente la ciudad de Jerusalén, y a menudo se les relacionan con los fereceos. Estos estaban ubicados en la misma región. No hay mención de los fereceos, los heveos o jebuseos fuera de la Biblia. Y hablando sobre la leche y la miel, que ya vimos que todos estos pueblos idolátricos ocupaban la tierra de Canaán, ellos acostumbraban en sus ofrendas a sus dioses tener o poner leche y poner miel, y eso contrarresta contra las ofrendas que Hashem está pidiendo a su pueblo. Todo lo hace el Eterno
y lo hizo en aquel tiempo para desarraigar la idolatría y la asimilación con los demás pueblos idólatras. En los textos 6 al 10 del capítulo 13 de Shemot habla de la fiesta de los panes sin levadura. Veamos sobre la concordancia en Éxodo 12, 14 al 20. Esto ya lo vimos en el audio pasado sobre contexto cultural. Lo voy a repetir para reafirmarlo por si no lo recordamos. En Éxodo 12, 14 al 20 habla de la fiesta de los panes sin levadura. Y lo quiero volver a mencionar porque estamos en víspera de la fiesta solemne de Pesaj. Así que la fiesta de los panes sin levadura era celebrada durante los 7 días previos a Pesaj. Como conmemoración del éxodo de Egipto, recordaba que en su prisa, en su apremio, los israelitas no podían conseguir levadura y por lo tanto debían cocinar el pan sin ella. Aquí habla muy claro conseguir levadura. Recordemos que los egipcios se adjudicaban el derecho de ellos a haber descubierto la levadura y la tenían que fermentar por varios días, alrededor de 12 días, y esto se lo adjudicaban a una diosa. Aquí mismo el Eterno vuelve a hacer contraste de que su pueblo tiene que dejar esas prácticas y no va a comer en su fiesta solemne nada que se relacione con los ídolos, precisamente para que el pueblo de Israel deje, el pueblo hebreo que sale de Egipto, deje esas tradiciones. De lo contrario, ellos entrarían en confusión y pensarían que también están adorando a Hashem y a los dioses egipcios. La levadura era producida a partir del contenido de cebada en el amasijo, amasándola, que producía la fermentación. Y se podía conservar una pequeña cantidad que se usaba en una hornada, dejándola fermentar, y luego era usada en otra. En mi país se dice horneada, pero lo correcto es hornada, que es la cantidad o porción de pan o pasteles que se cuece de una vez en el horno. Así que para que no haya confusión, lo correcto es hornada. Entonces la dejaban fermentar y luego era usada en otra. Si ese principio era hecho a un lado, el proceso debía ser recomenzado, invirtiendo, aquí están los días, de 7 a 12 días para alcanzar el grado necesario de fermentación. Sabemos que las asambleas del Eterno son sagradas, las fiestas solemnes. Lo vimos en la clase pasada. Las asambleas o proclamaciones sagradas eran una parte importante de la mayoría de las prácticas religiosas del mundo antiguo. Así que el Eterno quiere separar esas asambleas a los dioses con su santa convocación o asamblea sagrada. Lo que ellos hacían eran convocatorias locales o nacionales para el culto público y corporativo. Y la gente era reunida lejos de sus ocupaciones habituales. Nuestro Padre nos dice en Éxodo 12:19 que los panes tenían que ser sin levadura, como lo estamos viendo ahorita en el capítulo 13. Panes sin levadura y aparte la cosecha de cebada. Así que la fiesta de los panes sin levadura también coincidía con la cosecha de la cebada. Y ese era el comienzo de la temporada de la cosecha. Y en este contexto, el significado del pan sin levadura es que se producía un nuevo comienzo,
y los primeros frutos de la cosecha de la cebada eran comidos sin esperar su fermentación. Ahora, en los cultos idolátricos o a los ídolos, así como permitían ellos en su templo sagrado tener la leche y la miel, que el Eterno no lo permite en su santo templo, por lo mismo, tampoco permitía la levadura. Hasta el día de hoy tenemos que comer panes sin levadura, en contraste con los idólatras que ofrecían tortas de panes leudados a sus dioses, porque ellos pensaban que debido a sus ofrendas de esta manera con levadura que les había revelado su diosa, ellos iban a provocar la fertilidad en la tierra. Así que el ciclo agrícola iba a ser muy bueno para ellos. O sea, rechazaban al autor de la creación, que el que hace producir de la tierra el alimento, el fruto. Y él dijo, ahorita mucha gente quiere controlar los alimentos en el mundo, las grandes personas, entre comillas, que quieren apoderarse o engrandecerse o controlar a la humanidad. La escritura dice que el Eterno hizo un pacto y dijo, no se va a acabar la sementera, ni la tierra va a dejar de dar sus frutos. Así que se lo adjudique el poder a los dioses o a la gente que es avara y que quiere dominar el mundo, entre comillas, no lo pueden hacer porque el Eterno tiene un compromiso y la tierra obedece al mandato del Eterno. No cesará de producir la tierra la sementera. Mucha gente guarda muchas semillas, pero el Señor dice que no se va a cesar la sementera, aunque hagan todas las combinaciones híbridas, ¿verdad? Sus mezclas adulterando la creación del Eterno. Bueno, pues continuamos. Ya vimos la fiesta de los panes sin levadura, nos extendimos un poquito más. Ahora veamos el verso 9 del capítulo 13 que habla de los amuletos o fetiches. Así que a menudo los amuletos eran usados en el antiguo, unos dicen Medio Oriente, otros dicen Cercano Oriente, como protección ante los malos espíritus. Y se consideraba que los metales preciosos y las joyas eran especialmente efectivos llevar esos amuletos de cualquier tipo y aún los costosos. A veces los amuletos incluían palabras o encantamientos mágicos. La práctica israelita desaprobaba los amuletos, pero el concepto fue convertido en recordatorios de la ley, del mismo modo que servía esta fiesta. Y en Deuteronomio Devarim 6:8 consistía en recordatorios físicos que contenían plegarias o bendiciones, como los pequeños rollos de plata que se encontraron en una tumba preexílica en las afueras de Jerusalén en el año 1979. En este caso, contenían la bendición de Números 6, 24 al 26 y son la copia más antigua de un pasaje bíblico que haya en existencia. Números 6, 24 al 26 dice que Hashem te bendiga y te guarde, que Hashem haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor, que Hashem levante su rostro hacia ti y te dé shalom. Esto que el pueblo de Israel
guardaba como recordatorio de la ley, fue encontrado, como lo acabamos de ver, en pequeños rollos de plata. Precisamente lo que se pone en las puertas de nuestra casa, llamada mezuzá en hebreo, que contiene esta bendición. Esto en contraste a lo que el mundo idolátrico o los idólatras, adoradores de dioses, que usaban amuletos que incluían palabras o encantamientos mágicos. Seguimos en el capítulo 13 de Éxodo, versos 11 al 16, que habla sobre el sacrificio de los primogénitos. Los primogénitos del ganado eran sacrificados como gratitud al Todopoderoso, a Hashem, nuestro Elohim. Pero los asnos no eran aprobados para este sacrificio. En contraste, en la práctica cananea, algunas veces eran sacrificados, estamos hablando de los asnos, y una ceremonia de confirmación de los textos de Mari, de los textos antiguos, también describe el sacrificio de uno de ellos. Probablemente la causa de esta exclusión era la importancia del asno como animal de carga. Por lo tanto, los asnos, del mismo modo que los hijos, podían ser redimidos, o sea, que otra ofrenda era dada en su lugar, como dice la escritura, para redimirlos. Y si no lo redimían, decía que tenía que rompérsele el cuello. Veamos en el verso 17 que habla sobre el cruce del mar, camino de la tierra de los filisteos. El camino a través de la tierra de los filisteos era una referencia a la ruta principal que corría por la media luna fértil desde Egipto hasta Babilonia, y se conoce como el Gran Camino Troncal. Iba a lo largo de la costa del Mediterráneo, que pasaba por el territorio filisteo en el sur de Palestina hasta por el valle de Jezreel, justo al sur de la cadena del Carmelo o del Monte Carmel. A lo largo del norte de la península del Sinaí, los egipcios se referían a él como Camino de Horus, del dios babilónico Horus, y estaba fuertemente defendido ya que era la ruta usada por los ejércitos, así como por las caravanas comerciales. En el texto número 18, Éxodo 13:18, habla del Mar Rojo. La masa de agua que en las traducciones es mencionada como Mar Rojo, en hebreo es denominada Mar de las Cañas. También en otra versión dice Mar de los Juncos, término que puede ser usado para varias diferentes masas de agua. Posiblemente las cañas que se mencionan eran papiros que proliferaban en la parte pantanosa que se extendía desde el Golfo de Suez hasta el mar Mediterráneo, destruida ahora en parte por el Canal de Suez. Los papiros crecen solo en agua fresca. Yendo hacia el norte desde el Golfo de Suez, uno se encontraría con los lagos amargos, con el lago Timsa, el lago Belá y finalmente, junto al Mediterráneo, el lago Mensalé. El Wadi Tumilar, a través del cual viajaba Israel, había llevado al lago Timsa, que a menudo es identificado con este texto con el Mar de las Cañas. Hay quienes apoyan cada uno de los otros lagos. Si al principio los israelitas se dirigían hacia el noroeste,
deben haber retrocedido y haberse encontrado en el lago Balá. Si estaban yendo hacia la región del Sinaí, ciertamente no habrían ido aguas abajo por el lado occidental del Golfo de Suez. Y en cualquier caso, eso está muy lejos de lo que sugiere el relato. Unos 200 kilómetros de distancia desde Sucot. Así que de esta manera la traducción Mar Rojo ha llevado a que esa sea la identificación popular, aunque sea lo menos probable, como alternativa a Mar de las Cañas o Mar de los Juncos, como indicativo geográfico. Se ha presentado las sugerencias de que debe ser traducido como Mar de la Extinción. En este caso, las aguas que son divididas son identificadas por una imagen que se refiere a un motivo de la creación común en el antiguo cercano oriente sobre las aguas del caos, que son sujetadas, y los enemigos de Dios, que son vencidos. Y sabemos que el cruce del mar, el mar simboliza caos, oscuridad, es el reino del enemigo, y era un dios que adoraba el pueblo egipcio. Entonces, cuando se abre el mar de los juncos o de las cañas y pasaron en seco, eso fue como el jaque mate de sus dioses, el fin de sus dioses, porque crearle esto al dios del mar, que significa caos, prácticamente ellos se quedaron a la deriva, desarmados, sin ningún dios que los protegiera. Y sabemos lo que pasó después, que ya que pasaron los hebreos, el pueblo de Israel, se cerró de nuevo el mar de las cañas o de los juncos, y se ahogaron todos los egipcios con sus carros, que la evidencia está en los descubrimientos que se han hecho últimamente sobre que están en el fondo de ese mar todos los carruajes ostentosos de los egipcios que describe la Biblia. Y el día de ayer escuché que están alineados señalando un camino. O sea, no están dispersos, están en un orden de línea. Eso es lo que acaban de compartir en las redes. Así que, en este caso, como lo acabo de mencionar, las aguas que son divididas son identificadas por una imagen que se refiere a un motivo de la creación, común en el antiguo cercano oriente, sobre las aguas del caos que son sujetadas, y los enemigos de Dios que son vencidos. Amén. En el verso 20 habla sobre Sucot. Generalmente es identificada como Tel el Mascuta, hacia el extremo oriental del Wadi Tumilar. En la literatura egipcia hay una zona conocida como Jeku, equivalente egipcio del hebreo Sucot. Etam es el equivalente del egipcio HTM, que significa fuerte, y puede referirse a cualquier número de fortalezas en la zona. Y como el Eterno los hizo retroceder, de acuerdo al capítulo 14:2, aún podrían haber estado siguiendo el camino de los filisteos en esta primera etapa. Si fue así, muy probablemente Etam haya sido Silu, la moderna, Tel Abu Sefa, donde estaba ubicada la primera fortaleza que vigilaba el paso por la frontera en tiempos antiguos.
Este era el punto de partida natural para las expediciones de Canaán. En este caso, el capítulo 13, versos 17 y 18, está descrito en detalle en el capítulo 14, del 1 al 3, que lo vamos a ver enseguida. El problema es que está a unos 80 kilómetros de Sucot y se habría necesitado varios días para llegar. También había una fortaleza del faraón Merneptah a fines del siglo XIII, mencionada cerca de Jecu, en el papiro Anastasis VI. Para una posible ruta del Éxodo, tenemos que ver el mapa sobre el Éxodo, el recorrido. En el capítulo 13, versos 21 y 22, habla de la columna de nube y fuego. Algunos han pensado que esta columna se explica mejor como resultado de actividad volcánica. Una erupción en la isla de Tera, 1000 kilómetros al noroeste, en el año 1628 antes de nuestra era. Esto puso fin a la civilización minoica y es posible que sus efectos hayan sido vistos en el delta, pero la fecha es demasiado temprano. Ya vimos cuando empezamos Éxodo, la fecha del Éxodo, y esta teoría no explicaría los movimientos de la columna ni la ubicación descrita para ella en el relato bíblico, pues se están moviendo hacia el sudeste. El pasaje no sugiere que la columna era de origen sobrenatural, sino que era el medio de una guía de ese tipo. Por esta razón, algunos han sugerido que era el resultado de un brasero de alguna clase, llevado sobre un palo que era usado por los exploradores avanzados. Y este método era utilizado a menudo por las caravanas. Por otro lado, la columna siempre es descrita actuando, bajando, moviéndose, más bien que manejada. No se dice que un ser humano la moviera, de modo que es difícil sostener esta teoría. En el mundo antiguo era normal que se describiera una aura brillante o flameante alrededor de la deidad. En la literatura egipcia se describe como el disco al lado del sol, acompañado por nubes de tormenta. Los acadios usaban el término Melamu, con doble M, para describir esta representación visible de la gloria de la deidad que adoraban, que a su vez se envolvía en humo o nubes. En la mitología cananea se ha sugerido que el concepto de Melamu se expresa con la palabra Anán, la misma que en hebreo se traduce como nube, pero aparece tan poco y en forma oscura que no es una explicación confiable. En cualquier caso, aquí la columna sería una columna de humo visible de día, mientras que la llama interior, que era cubierta por ella, brillaba a través de la noche. Éxodo 14 del 1 al 4 habla de Pi-Hahirot. No es mencionado en otra parte, pero muchos interpretan que significa boca de las excavaciones, refiriéndose posiblemente a una obra de canalización. Se debe que en este periodo Seti I
Se estaba construyendo un canal norte-sur que pasaba a través de la región cerca de Kantara, con Q, a pocos kilómetros al oeste de Silu. Capítulo 14, verso 2. Migdol. Migdol significa torre o fuerte en hebreo, y era un término aportado por los idiomas semíticos a Egipto. Había muchas localidades con ese nombre y se conoce una de ese periodo cerca de Sucot. En el verso 2 del capítulo 14 también habla de Baal Zephón. Se le relaciona con la Tafnes de Jeremías 44:1 y 46:14, identificada a su vez con Tel de Fe, a unos 32 kilómetros al oeste de Silu. Si acamparon cerca de allí, el lugar Balá habría sido el lugar más cercano. Versos 5 al 9 del capítulo 14. Ejército egipcio. Muchas unidades de carrozas en ese periodo son de entre 10 y 150. De modo que 600 es una gran cantidad y eso sería solo para la unidad del faraón. Cuando Ramsés II combatió a los eteos en la batalla de Cades, su enemigo se jactaba de tener 2.500 o 2.500 unidades. En los versos 19 y 20 habla sobre escondidos por la nube. Los anales del rey eteo Mursilis informan que el dios de las tormentas proveyó una nube para esconderlos de sus enemigos. Pretensión hecha también por Príamo, rey de Troya, así como otros en la Ilíada de Homero. Versos 21 y 22, estamos en el capítulo 14. Mar que retrocede por viento oriental. Cualquier mar que fuera lo suficientemente superficial como para secarse por un viento oriental y con mareas en retroceso, no sería suficiente como para ahogar a los egipcios o levantar muros de aguas. Por lo tanto, es difícil imaginar cualquier escenario natural para adecuarlo a los hechos narrados en el texto. Este viento no sería el mismo que el Kamsin siroco que asociamos con la novena plaga. Es un fenómeno que se produce por el sistema de baja presión en el norte de África, acompañado generalmente por una inversión térmica. El viento oriental que se menciona aquí surge de un sistema de alta presión en la Mesopotamia y contrariamente a un tornado, que gira alrededor de un sistema de baja presión y que produce una aguda elevación con la presión barométrica. Versos 23 al 25. Vigilia de la mañana. Estamos en el capítulo 14 de Éxodo. Era desde las 2 a las 6 de la mañana. La imagen de la deidad como un brillo llameante en medio de la nube es común a lo largo del cercano oriente, así como en la mitología griega. En época tan temprana como la Ilíada de Homero, donde Zeus manda relámpagos y produce que tropiecen caballos y causa que los carros se rompan. Nergal, el dios mesopotámico de la guerra, y el cananeo Baal hace notar su superioridad en el combate
por medio de su resplandeciente brillo y fuego. En el capítulo 15, del 1 al 21, habla sobre el cántico de Moisés y María o Miriam. Verso 3, capítulo 15 de Éxodo, verso 3. El Todopoderoso, el Eterno como guerrero. El libro de Éxodo ha estado desarrollando la idea de que el Todopoderoso está luchando en favor de los israelitas contra los egipcios y sus dioses. De modo que aquí el Eterno es alabado como un guerrero. Este es un concepto que mantiene su significado a lo largo del Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. Es especialmente prominente en los libros de Samuel, donde es común el título de Hashem de los ejércitos. Hashem es el rey y campeón de los israelitas y los guiará a la victoria en batalla. A menudo, las antiguas mitologías retratan a los dioses en la batalla, pero estos cuadros generalmente se relacionan con la pugna y organización del cosmos. Tanto el babilonio Marduk como el cananeo Baal someten el mar, que es personificado como sus enemigos divinos. Tiamat y Yam, respectivamente. En contraste, este himno de Cántico de Moshe y Miriam reconoce cómo Hashem Todopoderoso domina al mar de la naturaleza, que no representa a un ser sobrenatural. Esto para vencer a sus enemigos históricos y humanos. Sin embargo, la seguridad del orden luego del conflicto, la proclamación como rey y el establecimiento de una morada son temas comunes tanto aquí como en la literatura del antiguo cercano oriente relativas a las batallas cósmicas. Recordemos en la clase anterior que hablamos sobre Apocalipsis 12, 15 al 17, que el dragón arrojó agua por la boca para formar un río que arrastrara a la mujer, pero la tierra ayudó a la mujer, que simboliza a Israel, pues abrió la tierra la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Acabamos de ver también que en contraste el himno reconoce el cántico de Moisés como el Eterno domina al mar de la naturaleza, que eran para ellos dioses, el caos, el Marduk, el Baal, eran dioses de la oscuridad. Así que no representa a un ser sobrenatural. Sin embargo, pasa esto: la seguridad del orden después del conflicto, como lo acabamos de ver ahorita en Apocalipsis, y luego quien ganara esa batalla se proclamaba como rey. Ahí vemos que en Apocalipsis más adelante que Yeshua viene en las nubes montado en un caballo blanco, porque viene al entronamiento como rey. Y vemos el establecimiento después de una morada, así como estamos viendo en esta parte de la escritura. Son temas que se repiten, tan comunes aún en la literatura del cercano oriente, del antiguo, que son relativas a las batallas cósmicas. Así que el Eterno ha echado por tierra al enemigo y lo repite a través de toda la escritura. Siempre habla caos, agua, luego hace pasar al pueblo por el agua, donde es la purificación, luego le dan, la victoria la tiene él,
y se entrona como rey y vienen las fiestas del Cordero. Así que nos está mostrando los sucesos que han pasado y que están pasando y que van a pasar para ese gran entronamiento y hacer su morada en la cielo nuevo y tierra nueva. Entonces todo este lenguaje viene desde el antiguo Medio Oriente, Cercano Oriente, por eso se entiende también la manera en que el Eterno pelea con su pueblo, derribando a sus dioses. Es un lenguaje muy común, pero es una guerra cósmica. Entonces, esto nos da a nosotros la certeza, la confianza de que la victoria ya está. La tiene nuestro Padre y el enemigo ha sido despojado, derrotado, exhibido públicamente y el Eterno ha triunfado sobre él. Eso es causa de gozo para nosotros. Bendito es Adón, nuestro Elohim. Amén. Conforme sigamos estudiando, vamos a aprender más sobre este tema que se repite en toda la Escritura. En el verso 4 vemos el Mar Rojo. Estamos en el capítulo 15. La referencia aquí al Mar de las Cañas no exige una mayor discusión sobre su identidad, pero bien puede incluir un juego de palabras. La palabra hebrea S-U-P-H, Suf, no solo significa caña, sino también significa fin como nombre y eliminado como verbo. Salmo 73, 19. ¿Qué dice? Que repentinamente son desolados, de repente han fracasado, han perecido a causa de su iniquidad. En los Salmos y en muchas partes de la Escritura habla sobre los vientos, las tempestades, el granizo, el mar. Todo esto porque echó el Eterno por tierra toda la creencia del pueblo idólatra sobre sus dioses. Por eso cuando cruzan el mar de los juncos o de las cañas, que Miriam, hermana de Moisés, que la traducen como María, la profetiza junto con las mujeres de Israel, sacan el pandero y danzan y cantan este canto que nosotros lo conocemos ya hasta con música actual, echó a la mar a quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Entonces es un canto de regocijo porque destruyó a todo el mundo cósmico, idolátrico, y triunfó el Eterno al sacar a su pueblo de allí. Así que cada vez que veamos eso, Dios de las tempestades, Dios del mar, Dios del granizo, Dios de los vientos, todo esto es alusivo a que derrotó al mundo de las tinieblas. Y al final, en Apocalipsis, también vamos a cantar de nuevo el cántico de Moisés. Así que si alguien dice no entiendo la Escritura, pues la vas a entender sumamente fácil, porque nos lo repite el Eterno estos eventos continuamente para llegar al entronamiento de nuestro Mashiach, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, mis amados, pues hasta aquí nos vamos a quedar porque ya fue mucha información y ya continuaremos en la próxima sobre el contexto cultural de la Escritura. Amén. Oremos. Padre eterno, le damos gracias por este tiempo tan maravilloso. Gracias, Padre, porque nos va dando conocimiento y entendimiento y facilitándonos el camino, dándonos la certeza y la confianza de que todo está escrito y que nosotros nos ha tocado una etapa, este siglo donde ya estamos esperando su venida con
una tierra allanada, fácil de recorrer. Gracias, Padre, síganos enseñando. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Así es, Beshem Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén y amén. Shalom, mis amados, y hasta la próxima. Mucho que estudiar, hay que repasar muy bien. Shalom, shalom. Validen todo lo que hablamos aquí. Entren ustedes a su Biblia, a todos los recursos que el Padre ha puesto para cada uno. Explórelos para validar toda la información. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Les amamos. Amén.